estás en la calle. Sí, dime, ¿has leído algo sobre...? Sí, disculpe, doctor, es que estaba tomando carro. Sí, Sí, había leído sobre el cáncer renal también, bueno, con respecto a lo del caso, ¿no? Pero en líneas generales, mencionó de que el cáncer renal representaba un porcentaje de los cánceres en total, y que dentro de estos, el más común era el subtipo de células claras, ¿no? Que era el 80% de los casos, el 70% de los casos, y ya luego le seguían los otros subtipos, que es el papilar y el tromboco. así es, muy bien. Totalmente de acuerdo, muy bien, está bien. Bueno, creo que sí han leído, ¿no? La mayoría. Yo pregunté a dos, me imagino que los demás también han leído. Claro, revisando su caso clínico y todo eso. Bueno, bueno, el cáncer renal, vamos a comenzar. También es llamado como adenocarcinoma, hipernefroma, o también llamado tumor de Grawitz, ¿no? Grawitz, Grawitz, ¿no? ¿Se me escucha, no? Sí, doctor, sí, escucha. Ya, ok. Entonces, este adenocarcinoma, pues, es un tumor netamente sólido, ¿no? Que se va a formar al nivel del parénquima renal, ¿no? Parénquima renal, estamos hablando, ¿no? De los cálices, ¿no? Porque los cálices saben que ahí el tumor más frecuente es el uroterial, ¿no? O transicional, como le dicen antiguamente. Casi el adenocarcinoma renal constituye básicamente el 90% de los cánceres renales. Lógicamente que hay otros cánceres renales diferentes que ustedes habrán visto, como el famoso tumor de Wilms, el nefroblastoma que se ve en niños, que es un porcentaje más bajo, o el sarcoma renal, que es mucho más raro, ¿no? Pero acá básicamente vamos a hablar sobre el adenocarcinoma, ¿no? Que se divide en varios tipos, según el grado histológico. Se dice que la epidemiología en cuanto a la edad se ve entre los 40 y 60 años, tiene su mayor incidencia en esos años, ¿no? Lógicamente que también puede ser más punto más jóvenes o más, pero generalmente su pico es durante esos años, ¿no? 40 y 60 años. Asimismo, se dice que es mucho más frecuente en el varón que en la mujer una relación de 1.5 a 2 sobre 1, ¿no? O sea, más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. También tenemos que mencionar acá unos temas muy importantes, que el cáncer renal, ¿no? El cáncer renal, el adenocarcinoma renal, constituye el 3% de todas las neoplasias en el ser humano, ¿no? O sea, es el 3% de todas las neoplasias que puedan existir, tanto para hombres y mujeres en general, ¿no? En la población general. Y se dice asimismo de que en el varón solamente en el sexo masculino corresponde a un 5% de los cánceres malignos en el varón, 5%. Y en las mujeres es más bajo, ¿no? Un 3% de todos los cánceres en mujeres. Si bien se dan cuenta que no es un tumor, un cáncer muy, muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. Y en líneas generales, en el sexo masculino, en cuanto a posición, ¿no? Ubica el 7º lugar de todos los cánceres en el varón. Ubica en el 7º lugar de todos los cánceres en el varón. Y la mujer se ubica en el 10º lugar de todos los cánceres. Lógicamente, en la mujer los cánceres más frecuentes son cáncer de cuello uterino, de mama, de estómago, y ginecológico, y digestivo y pulmonares. Ok, entonces, teniendo en cuenta esos datos epidemiológicos, tenemos que hablar un poco del tema del mapa mundial, ¿no? Entonces, se ha visto que en los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, la incidencia actualmente en el año 2021 se ha visto que está aumentando. En cambio, en los países europeos, no europeos, lo que son la parte de arriba, pues España, esto, se ha visto que la incidencia se ha estabilizado. Sobre todo en la parte como digo, la parte de Europa, la parte donde está España, la parte de arriba de Europa.
se ha estabilizado, entonces el cáncer ya no se ha acelerado tanto, o sea, produce una meseta. ¿Por qué? Porque en estos países europeos un poco que han realzado su tema de tamizaje a diagnósticos tempranos y asimismo tratamientos tempranos de estos cánceres. O sea, diagnosticados inmediatamente han hecho un tratamiento de la forma más precoz, por lo tanto su tasa, su incidencia y su prevalencia ha bajado, ¿no? ¿Ok? Factores de riesgo para poder tener este problema son tres básicamente, que están demostrados totalmente en todos los artículos científicos. Uno de ellos es la obesidad. Pacientes que tienen un IMC muy alto tienen un factor de riesgo bastante alto. Asimismo, aquellos que fuman, los fumadores impedernidos, constantemente están fumando, tienen un alto factor de riesgo de también esta neoplasia. Asimismo, los pacientes que son hipertensos tienen también un factor de riesgo. Y más abajo están los que son, tienen exposición, o sea, tienen alguna profesión que están expuestos al cadmio o al arsénico o al asbesto, que también tiene cierta predisposición un poco más alejada, ¿no? Ok, lógicamente que este cáncer renal tiene algún factor hereditario, familiar, está demostrado, y se menciona que hay alteración en ciertos genes, ¿no? En algunos genes. Entonces tenemos, como mencionaron muy bien obispo, sobre el más frecuente es el cáncer de células renales, ¿no? Es un 80 o 70% de los cánceres renales, los adenocarcinomas. Luego tenemos un 10 a 15% que son los papilares, que pueden dividirse en tipo 1 o tipo 2. Por si acaso, el cáncer de células renales está muy ligado al tema de enfermedad de von Hippel-Lindau y la facomatosis. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar en el von Hippel-Lindau? En el von Hippel-Lindau va a producirse una alteración del brazo corto de cromosoma 3, ¿no? Ahí está la alteración. Hay un problema de un gen supresor en el que va a producir que se active un inhibidor de la hipoxigenación y eso produce una angiogénesis y por lo tanto esa angiogénesis produce hemangiomas, o sea, mayor vascularización, ciertos tumores muy vascularizados por la misma producción de angiogénesis, por este factor de inhibidor de la hipoxia, ¿no? Entonces, yo no sé si habrán revisado quién fue von Hippel y quién fue Lindau, porque estos fueron médicos que en los años 1900 o fin de los años 1800 encontraron pues lesiones tipo hemangiomas a nivel de la retina, ¿no? Hemangiomas, o sea, neovascularización de tumores muy vascularizados. Tiraron fondo retinal, había pacientes que no podían observar bien, pacientes que tenían problemas de dolor de cerebro, ¿ya? Y empezaron a encontrar lesiones de tipo vasculares a nivel de esa zona, ¿no? Sobre todo en la retina. Asimismo, Lindau encontró lesiones de este tipo tumorales vasculares a nivel de cualquier parte del sistema nervioso central, médula, cerebro, cerebelo, etc. Por eso se llama von Hippel-Lindau, ¿no? Y asimismo se produjo también lesiones a nivel de lesiones tumorales neovascularizadas a nivel del parénquima renal, ¿no? Por eso se asocia a este tema. Entonces, el von Hippel-Lindau está muy relacionado al cáncer de células claras, ¿no? Ahora, el 10 a 15% son los papilares, ¿no? Los papilares, hay dos tipos, 1 y 2, están relacionados. El tipo 2, sobre todo, a cánceres un poco más agresivos que el 1, ¿no? Y la lesión se ve a nivel del cromosoma 7.
Asimismo, hay otros dos tipos que son un poquito son menos agresivos, de buen pronóstico, pero también son menos frecuentes, que es el cromófobo y el oncocitoma, ¿no? El oncocitoma básicamente es una lesión básicamente benigna y los cromófobos también son de mejor pronóstico y la lesión se ve a nivel de cromosoma 17, ¿no? Están muy relacionados al gen del BRHOP-DUP. BRHOP-DUP están relacionados a una mutación a nivel de ese gen, entonces tanto el cromófobo como el oncocitoma están relacionados a este tema de esta alteración. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Y esto más o menos, el cromófobo y el oncocitoma son más o menos unos menos del 5% de los cánceres renales. También hay otros cánceres que se van a formar a nivel del túbulo colector, ¿verdad? A nivel o carcinoma de Bellini. Generalmente ustedes saben que los túbulos de Bellini generalmente están en la zona medular, ¿no? Donde terminan todos los túbulos colectores. Entonces ahí también se pueden producir tumores o cánceres, también llamado carcinoma de Bellini, por eso se llama Bellini, que se forma en el tubo colector, que son menos del 1%, felizmente, porque estos cánceres, si se forman ahí, son mucho más agresivos. Bueno, ya le mencioné Bojipinindao, es la alteración del brazo corto de cromosoma 3. Y hay un aumento de incidencia también, ya no con el tema genético, sino con el tema de alteración estructural del riñón, cuando son riñones poliquísticos. Entonces, los riñones poliquísticos significa que los riñones están llenos de quistes en ambos lados, por eso se llama poliquístico. Cuando hablamos de riñón poliquístico, acuérdense que son lesiones quísticas múltiples que se van a originar a nivel del parénquima renal, pero en ambos lados. Cuando hablamos de riñón multiquístico es diferente, es solamente un solo riñón que está lleno de quistes, no el otro está sano. Entonces hay una diferenciación. Entonces, los tumores renales tienen mucha más predisposición a tener cáncer cuando son poliquísticos. Asimismo, cuando hay esta riñón poliquístico, lógicamente los riñones poliquísticos congénitos están muy relacionados a un problema de insuficiencia renal, entonces realmente terminan en insuficiencia y terminan en diálisis, porque está totalmente llena la corteza, o sea, la corteza ustedes saben que están las unidades de filtración que son los glomérulos, por lo tanto no hay espacio para producir la filtración al 100%, estos quistes quitan espacio a la corteza y por lo tanto producen insuficiencia renal, ¿no? Entonces va acompañado muchas veces de ese tema. Asimismo se ha relacionado los riñones en herradura, que es una malformación congénita. Los riñones en herradura, malformación congénita, quiere decir que los riñones se van a unir a nivel del polo inferior. Entonces tienen la forma de la U, así como la U de universitario, igualito se ve en la imagen. Son los polos inferiores fusionados, ¿no? En la parte de abajo. Y la parte justo de la parte del polo inferior son las lesiones donde se van a aparecer aparentemente una cierta relación, un factor que puede ocasionarse un tumor renal en esa zona. Normalmente los adenocarcinomas van a originarse a nivel de los tubos conterneos proximales casi todos, ¿no? Como hemos visto, sobre todo las células claras, los papilares. Excepto los cromófonos que se pueden producir también en los tubos conterneados distales, a veces se menciona. Y aquellos que se forman en el tubo colector, ya les mencioné el carcinoma de Bellini, ¿no? Este es un cuadro que es bastante interesante, justo ya hemos comenzado algunas cositas de ahí, ¿no? Pues son los factores de riesgo, hemos hablado sobre la historia familiar, el tema genético. 2 a 4 veces mayor riesgo en hermanos, ¿no? Hay un familiar que tiene cáncer renal, un aumento de riesgo. Un familiar directo, me refiero a un familiar directo, ¿no? Aumenta 2 a 4 veces más. De hipertensión, ya lo mencioné. El uso de medicamentos, bueno, yo he revisado el uso de medicamentos, dice que algunos analgésicos pueden predisponer, sobre todo los AINES, en el caso de la fenacetina que es un analgésico, un AINES, algunos diuréticos, pero eso está, en otra bibliografía dice que eso está en duda todavía, pero se menciona. La insuficiencia renal avanzada, la diálisis también está como factor de riesgo. Lógicamente ya mencioné la incidencia más en hombres.
y la raza, sobre todo en afroamericanos, aumenta el riesgo, ¿no? Enfermedades, alteraciones genéticas, tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau, que ya le mencioné, el carcinoma papiliar hereditario, el carcinoma renal, el leiomyoma hereditario, los fibroides de piel y útero y el síndrome de Bill-Hope-Dub. La obesidad como otro factor, ¿no? El factor de riesgo es en 2 de cada 10 personas con cáncer renal, se va aumentando. 2 de cada 10 personas con obesidad pueden tener cáncer renal. Los cambios hormonales, el tabaquismo, lógicamente asociado a la cantidad de cigarrillos que voy a consumir tiene mayor riesgo. Y lógicamente que el riesgo va a desaparecer o va a disminuir a medida que el paciente deje de fumar, ¿no? Suspende el tema del tabaco. Es igual a lo que está pasando o pasa con el tema del cáncer de vejiga, ¿se acuerdan? Se aumenta cuando aumenta la cantidad de fumar y disminuye cuando se suspende esto. La exposición laboral, como vemos acá, como ya mencioné, el asbesto, el cadmio, algunos herbicidas, el benceno, solventes orgánicos como el tricloroetileno también podría ser. Entonces todo esto va a producir una alteración, una mutación, alteración a nivel de las células renales, ¿no? Bueno, en cuanto a la presentación de un cáncer renal, pues lo más frecuente, bueno, es la hematuria, ¿no? La hematuria es el signo más confiable en un 60% de los casos. Pero acá hay una cosa importante que es, cuando los cánceres renales se encuentran casi en el 30% de los casos de forma, perdón, en un 50% de los casos, perdón, el 50% de los casos se encuentran de forma accidental, o sea, como incidentaloma, ¿no? O sea, si el paciente se hace un estudio por otra cosa, porque tuvo un cálculo en la vesícula, un dolor estomacal, una molestia de otro tipo, y se encuentra incidentalmente un tumor renal. Lógicamente, un tumor renal, un cáncer renal recién empezando, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante recalcarlo, ¿ya? Pero cuando hay el cuadro clínico, pues el cuadro clínico, el signo más importante de esto es la presencia de hematuria, puede ser macro o microscópica, ¿no? En el 70% y 60% de los casos. Un ratito. Sí, aló. Aló. Disculpe, voy a poner el celular. Ahora sí, listo. Entonces ese signo más confiable. El dolor o masa en flanco también pueden aparecerse, pero ya indicaría una tumoración mucho más extensa, ¿no? Lógicamente la asociación de las tres, la hematuria, el dolor y masa en flanco, si se presentan las tres, entonces estaríamos hablando que este tumor ya está avanzado, ¿no? Posiblemente metastásico, y se presenta la asociación de los tres a un 10 a 15% aproximadamente. O sea, la famosa triada clásica, hematuria, dolor y flanco, o sea, las tres en el momento de hacer el examen físico, la masa, la manifestación del paciente que hay dolor en ese lado, en la zona del flanco derecho, izquierdo, y la presencia de hematuria pues indicaría casi un 10 a 20% que esta enfermedad esté avanzada. Pero así separado, generalmente la hematuria es lo que se podría indicar en un estado recién que está comenzando, ¿no? Sola, la hematuria sola. Asimismo, tenemos que ver que que la forma de presentación también se caracteriza por ser un síndrome paraneoplásico. Eso ya me imagino que lo habrán leído, lo habrán visto. Síndrome paraneoplásico porque simula muchos signos y síntomas a veces cuando el tumor es pequeño, no es muy grande, ¿no?
y tenemos que tener en cuenta de descartar si está un cáncer renal, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que realmente se va a poder observar en estos casos? Pues una fiebre de origen desconocido, o sea, hay un síndrome febril, no se sabe la causa, posiblemente por las mismas toxinas del cáncer. Hay dolor lumbar, en un 40%, baja de peso, astenia. Sí, como le vuelvo, es asintomático cuando crece lento, ¿no? Asimismo, hay otras alteraciones en sangre que puede haber. Vamos a ver la siguiente. Ya mencionamos la hematuria, baja de peso, la anemia, más en blanco, la hipertensión del 20%, la hipercalcemia, que es aumento de calcio en sangre, en un 6%, por efecto de que el mismo tumor, el mismo cáncer forma algunas sustancias similares a la paratormona, una policitemia, aumento de los glóbulos rojos, una trombocitosis, aumento de plaquetas, eso también producido por el efecto de la eritropoyetina, que va a aumentar este tema de los glóbulos rojos, ¿no? Ok, puede haber también ginecomastia por aumento de gonadotrofinas, el mismo tumor forma gonadotrofinas y aumenta probablemente el ginecomastia generalmente visualizado en los pacientes varones, ¿no? Ok, hay un síndrome también dentro de los síndromes paraneoplásicos, el síndrome de es un síndrome que tiene que ver con la alteración de la disfunción hepática, aumento de transaminasas, aumento de la lactasa alcalina, ¿no? Del TGO, TGP, característico en estas lesiones. Entonces, estas, como le dije, es una serie de signos y síntomas paraneoplásicos que va a originar el cáncer renal, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Ok, esto es importante, lo último, la alteración de enzimas hepáticas, justo le llamaba el síndrome de Frau, Stanford, síndrome de Stanford, que se caracteriza por alteraciones de las enzimas hepáticas, aumenta, TGO, TGP. Lógicamente, puede haber ictericia en este paciente, entonces hay que pensar que pueda tener un tumor, un cáncer renal, ¿no? Lógicamente que todo este tema de todas este síndrome paraneoplásico va a desaparecer definitivamente cuando se extraiga el tumor, ¿no? O sea, alguna nefrectomía, sea radical o parcial, todo estos cuadro va totalmente a desaparecer de forma inmediata. ¿Ok? Entonces, hablamos de masa ocupante renal, ¿no? Cuando hablamos de masa ocupante renal, tenemos que ver si es sólido o líquido, ¿no? ¿Okay? Si es sólido o líquido. Esos datos generalmente cuando tenemos un tema de que el paciente ha hecho una ecografía por ese motivo y encontramos que incidentalmente hay una tumoración renal, hay que evidenciar con los exámenes de imágenes, que el primer examen de imagen que se pide es una ecografía, ¿no? Una ecografía de vías urinarias completas. Más aún si es un varón, ecografía de vías urinarias completas para ver también todo el sistema urinario, si hay otra patología concomitante. Entonces, lógicamente, si es una masa ocupante de tipo quística, se va a ver como un contenido homogéneo en la ecografía, hipoecogénico, bien delimitado, y estaríamos hablando de un quiste. Ahora, el quiste puede ser un quiste simple o un quiste hidatídico, habría que ver cada uno de esos. Asimismo, la masa ocupante puede ser una masa sólida, ¿no? Una masa sólida que podría estar, que una masa sólida casi en el 90% de los casos, una masa sólida estaría relacionada a un cáncer, a una neoplasia renal, ¿no? Asimismo, esta masa ocupante sólida también podría no solamente ser un cáncer del parénquima renal, sino también podría ser un tumor urotelial, ¿no? De las vías excretoras, ¿no? Los cálices, eso hay que ver.
O también puede haber un absceso renal, que también puede haber una imagen ocupante en el nivel del parénquima, que es característico de una complicación de la espilonefritis. Entonces, esas imágenes básicamente nos va a dar el primer indicio la ecografía. O sea, si es sólido, bueno, si es líquido o sólido, ¿no? Ok, entonces, si es líquido, generalmente, si es un quiste, bueno, los quistes renales, hay una clasificación que imagino que lo han visualizado, la clasificación de Bosnia, que son 4 tipos de quistes, el 1, el 2, el 2F, el 3 y el 4, ¿no? Yo no sé si tengo imágenes de eso, no tengo imágenes del quiste. Pero los quistes tipo Bosnia 1 y 2 y 2F simplemente quedan en observación. El 3 y 4 tienen características malignas y se tiene que hacer una extirpación. Y esos datos de esos quistes te lo va a dar ya en forma mucho más minuciosa la tomografía con contraste. Entonces es importante ver eso. ¿Ya? La característica de un quiste Bosnia 1 es un quiste, como vemos, podemos poner acá un ejemplo. Podríamos hablar de un quiste, pero acá, un quiste benigno, que significa que el quiste se ve a nivel de la corteza, ¿no? Tiene paredes bien delimitadas, bien delgadas, y un contenido homogéneo y hipocogénico. No capta el contraste, por si acaso, en la tomografía no capta el contraste. Bien delimitado. Un quiste de Bosnia 2 es un quiste que posiblemente tenga igual, sus paredes son lisas, bien definidas, pero puede haber un pequeño septo, o sea, un septo delgadito que atraviesa. El tipo 2F puede haber alguna calcificación en una parte de las paredes del quiste y el septo puede haber hasta 2 septos, ¿no? 2F. 2F significa que el paciente queda en observación y lógicamente hay que observarlo si se va a malignizar. No es maligno, pero se tiene que observar cada 5 años. El quiste Bosnia 3 es un quiste que tiene todas las paredes bien engrosadas, son paredes muy engrosadas y irregulares, o sea, todas las paredes del quiste son totalmente irregulares, engrosadas, y el contenido interno ya no es homogéneo, es algo heterogéneo. También puede haber septos internos. Y el quiste Bosnia 4 ya el contenido no es totalmente homogéneo, es totalmente heterogéneo con múltiples septos, posiblemente áreas oscuras que serían zona de necrosis y totalmente la pared del quiste totalmente distorsionado e irregular, ¿no? Estrellado. El 3 y el 4 son característicos de un cáncer, por lo tanto tiene que someterse a posiblemente a una cirugía, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la clasificación de Bosnia. Y en cuanto al estadiaje, como se mencionó, son 4 estadios, ¿no? Acá tenemos por si acaso, siempre cuando veamos una lesión sólida de la ecografía, el siguiente paso, como dice el protocolo, es enviarlo al paciente a hacerle una tomografía. Y la tomografía tiene que ser con contraste. ¿Ok? Con contraste, no queda otro. También hay otro estudio que también nos apoya mucho, la resonancia magnética. La resonancia magnética. Pero la resonancia magnética nos ayuda mucho para ver el tema de lesión vascular, o sea, trombos a nivel de las venas. Tienen una buena resolución para ver trombos en venas. Cuando pensamos o veamos alguna alteración a nivel de la vena renal en la tomografía, la resonancia nos puede ver bien mejor el trombo si está a nivel de la vena renal, la vena de la cava inferior o cava superior. Acá tenemos un tumor, ¿no? Que si bien es cierto, es un tumor totalmente heterogéneo que abarca todo el parénquima renal, ¿no? No tengo un corte, este es un corte transversal, no tengo el corte coronal para más o menos sacar el tamaño exactamente, ¿no? Pero tenemos acá ya en forma mucho más didáctica cómo clasificamos estadio 1, el estadio 2, el 3 y el 4, ¿no? El estadio 1, cuando el T, o sea, el tumor mide 7 centímetros, ¿no? Y está confinado dentro del parénquima renal. O sea, dentro de la cápsula renal, o sea, no está fuera de la cápsula, está dentro del parénquima renal, 7 centímetros. El estadio 2, cuando el T, porque cuando hablamos de estadio hablamos del TNM, ¿no? Cuando el tumor es
mayor de 7 centímetros, es más, el T2 podemos dividirlo en A y B. Entonces, eso es un tumor más de 7 centímetros. El T2A se menciona cuando el tumor mide más de 7 centímetros, de 7 a 10 centímetros, y el T2B cuando es mayor de 10 centímetros. Asimismo, para regresar con respecto al T1, ya mencioné son menos de 7 centímetros, pero también se puede dividir en A y B. El A es cuando es menos de 4 centímetros, el T1A y el T1B cuando es mayor de 4 centímetros. En el estadio 3, acá pues va a haber una variación, ¿no? Este tumor es mucho más grande definitivamente, pero si se dan cuenta, está todavía dentro de la fase gerota, o sea, no pasa de la fase gerota, que es la que envuelve todo el riñón. Entonces, está confinado dentro de la fase gerota, ¿no? Puede abarcar también las suprarrenales en algunos casos, el 3. Y acá también tenemos, se puede dividir en T3A, B y C. El T3A, generalmente el tumor invade la vena renal, o el pedículo renal, o en este caso la vena renal. El B es cuando invade ya la vena cava, pero la vena cava inferior, que está debajo del diafragma, ¿no? Y el T3C abarca no solamente la cava inferior, sino que ya se va para arriba, o sea, pasa al diafragma, o sea, se sube hacia arriba, hacia la zona supradiafragmática, ¿no? El T3C. Pero sigue confinado dentro de la fase gerota. En cambio, el 4, el tumor 4, ahora, el T3, el estadio 3 también puede haber T1, T2, T3 con un ganglio, el ganglio 1. Entonces, estadio 1, estadio 3 podría haber un ganglio único, un N1. ¿No? Entre los N solamente N1 y N2. N1 solamente es un ganglio único y N2 cuando son múltiples ganglios, ¿no? Los ganglios generalmente están ubicados, ¿dónde? Alrededor de la cava y alrededor de la aorta. ¿Ok? El estadio 4 es cuando ya sale, como ven acá está la fase gerota que es el límite, acá ya salió y invadió, salió fuera de la fase gerota. Y invade pues a órganos vecinos, ¿no? Ese es el T4. Y también puede haber cualquier N, ¿no? Cualquier N, ¿no? Y también puede estar asociado también a metástasis a órganos, como puede ser el hígado, el pulmón o el cerebro. Y también huesos. Pues ya hablamos de metástasis, ¿no? Que sería un T4 con N1, N2 con metástasis M1. ¿Ok? Nuevamente repitiendo, la tomografía nos ayuda a hacer este viaje, sobre todo si hay una enfermedad que avanza y se infiltra por las paredes hasta afuera, hasta la fascia. La resonancia, como mencioné, aporta sobre todo buenas imágenes para ver la zona vascular, ¿no? También la parte de la cúpula de la vejiga, ¿no? Entonces también es complementado junto con la tomografía con contraste. Acá tenemos una imagen de resonancia, donde vemos acá un tumor renal en el lado derecho, ¿no? Igual, acá en el tumor del lado derecho, si el mismo paciente con un corte coronal, pues este posiblemente tenga casi un poco más de 7 centímetros, me imagino, y acá el corte transversal. Bueno, esto nuevamente le menciono, los tumores renales pueden haber un cuadro paraneoplásico, un síndrome paraneoplásico que se ve más o menos en un 30% de los casos, ¿no? Ya les mencioné, hay aumento de paratormona, por lo tanto hay hipercalcemia, hay aumento de algunas atrofinas coriónicas, que puede haber ginecomastia, puede haber la prolactina, aumento de prolactina, por lo tanto, el tema de hiperprolactinemia, el tema de la renina, que aumenta la presión arterial, las atrofinas, que ya mencioné, y también puede haber aumento de corticoides, sobre todo de cortisol, y puede aparentar un síndrome de Cushing. El cortisol puede estar elevado en los pacientes. Y otra cosa importante también en cuanto al examen
en cuanto a la presentación clínica, a veces indirectamente puede haber la misma masa renal cuando empieza a producir ya invasión vascular, como mencionamos, invasión a nivel de las venas renales o de la cava. Lógicamente, ustedes saben que la vena gonadal izquierda va a terminar de drenar. ¿A dónde? La vena gonadal izquierda, ¿a dónde termina de drenar? A ver, Joseph, ¿me escucha? Pregunta de anatomía. Joseph Brando, ¿me escuchas? Doctor, mi compañero, como lo mencioné, tiene problemas de conexión. No está en la reunión. Entonces, el siguiente Joseph, ¿quién es? Sí, sí, doctor. ¿Dónde drena la vena gonadal izquierda? ¿A dónde termina? O la vena espermática izquierda. Igual pasa en las mujeres, también hay vena gonadal o vena ovárica izquierda. ¿A dónde termina de drenar? ¿A qué parte? ¿A qué vena termina? ¿Y la derecha a dónde va? No es importante. No sabría decirlo, doctor. ¿Alguien sabe? La vena renal izquierda, doctor. Ya, muy bien. La vena gonadal izquierda va a terminar a la vena renal izquierda, pero en el borde inferior de la vena renal, la parte de abajo del borde inferior de la vena, ahí termina la vena gonadal izquierda. Y en cambio la derecha, ¿dónde termina? La vena cava inferior. Muy bien, así es, en la vena cava. Por lo tanto, entonces hay que tener en cuenta estos temas porque si hay, en el caso del hombre, ¿no? Porque la mujer no se va a poder visualizar, eso se va a ver en forma interna, ¿no? Dilatación de las venas ováricas es un poco difícil, eso no se va a poder observar en física. Pero en el hombre sí, pues porque en el hombre pues se va a ver el famoso, ustedes han escuchado varicocele, ¿no? ¿Saben qué es el varicocele? ¿Alguien sabe qué significa varicocele? Varicocele, dilatación o varices dilatadas, ¿no? El varicocele viene a ser la dilatación de las venas espermáticas, o de derecha o izquierda. Entonces, si este tumor invade la vena renal izquierda, pues, lógicamente va a producir una obstrucción, por lo tanto, va a dilatarse toda la vena gonadal izquierda y eso va a producir una varicocele izquierda. Entonces, tenemos que tener en cuenta cualquier paciente que tiene varicocele izquierda. Realmente los varicoceles izquierdas son idiopáticos, pero tenemos que tenerla, bueno, eso se ve más en jóvenes, ¿no? Pero si es un paciente de cierta edad, y tiene varicocele, su paciente de 50, 60 años, entonces tenemos que tener en cuenta de que podríamos estar hablando de un tumor renal, ¿no? Igual pasa en el lado derecho, también puede haber varicocele en el lado derecho. Normalmente los varicoceles siempre son en el lado izquierdo. Ya me imagino que eso lo han mencionado, ¿no? Y es idiopático, ¿no? El varicocele izquierdo se ve mucho más en jóvenes. Es por el mismo tema de la misma distribución de la vena, tiene una distribución muy... La sangre para retornar es mucho más lejos, mucho más longitudinal, tiene que vencer la gravedad, por eso se dilata más el lado izquierdo. En cambio, en el derecho termina en la vena cava, la parte inferior, entonces normalmente no se dilata. Pero si tenemos una dilatación de la vena renal, perdón, de las venas espermáticas del lado izquierdo, que se llama varicocele derecho, entonces eso no es normal, entonces tenemos la obligación de hacer un examen para ver si hay un tumor renal, ¿no? Y puede estar infiltrado la vena cava. ¿Ok? Entonces eso se puede ver. Ahora, sí, lógicamente, si también si hay una alteración de la vena cava inferior por lesión tumoral, o sea, se produce una infiltración de la vena por el trombo se llama trombo por este mismo cáncer. Entonces, lógicamente, si es una enfermedad avanzada, va a haber edema de miembros inferiores, ¿no? Por falta de drenaje, falta de retorno venoso. Bueno, lo mismo, ¿no? Pues si vemos, incidentalmente hacemos una ecografía, entonces tenemos que, pues, si es sólido o quístico, perdón, si es sólido, claro, o líquido, que es quístico, ¿no? Acá tenemos una ecografía normal, lado izquierdo, es una ecografía del riñón derecho porque tenemos el hígado hacia arriba,
Tenemos el espacio de Morrison, que está entre el riñón y el hígado. Tenemos la corteza renal, donde está todos los glomérulos, el polo superior, polo inferior, el seno renal y la cápsula, ¿no? La cápsula renal o la cápsula renal propiamente dicha, ¿no? En el lado de abajo derecho tenemos pues en la parte de acá del lado izquierdo es el riñón sano, ¿no? Y acá al lado derecho es una imagen distorsionada, ¿no? Alterada, muy irregular en el polo inferior del riñón, no sé si era izquierdo o derecho, no veo, pero acá hay una alteración a nivel del polo inferior irregular en el lado. Y es una masa sólida, ¿no? Esquística, es una masa sólida. Y el siguiente paso de esta masa sólida es hacerle la ecografía nos va a decir, nuevamente repito, si esto es sólido o quístico. Si es quístico, podemos complementarlo con una... Si es quístico, netamente un quiste bien delimitado, no es necesario, pero es un quiste que tiene algunas cosas que no encajan en cuanto a su morfología, su anatomía, pues el siguiente paso sería hacer una tomografía, poder clasificarlo si es pulmonía 3 o 4. Acá tenemos otra imagen en el lado de abajo, una lesión sólida en el polo inferior del riñón, con metástasis mencionada acá, solitaria, al descartar un cáncer de células renales. Porque tenemos una infiltración por parenquimatosa difusa, se mantiene en forma reniforme. Okay. Entonces acá lo que decía, cuando tenemos una imagen quística o sólida, ¿no? Quística o líquida, quiste o sólida. El siguiente paso es ver si hacer la tomografía con contraste. Y la tomografía con contraste no vamos a ver las lesiones mucho más definidas. Lógicamente el contraste no va a captar de forma muy heterogénea la zona alterada o puede haber zonas de necrosis, que son zonas más oscuras, ¿no? La angiografía renal no se usa ya prácticamente, ya está fuera de uso. Lógicamente, como ustedes saben, la mayoría de cánceres son muy vascularizados, bastante vascularización tiene, por lo tanto, la angiografía nos ayudaba a ver si esa zona del riñón estaba muy vascularizada. Pero no necesariamente, porque a veces hay tumores que no son vascularizados, sino van acompañados de zonas de necrosis, que son zonas oscuras, por lo tanto no va a haber irrigación en esa zona, ¿no? Esto es una cosa también de la punción aspiración. Tal vez si es un contenido líquido podremos pulsarlo, pero normalmente la biopsia por aspiración con aguja fina no se debería hacer en pacientes que tengan un tumor sólido. Como ustedes saben, casi 90% de los tumores sólidos son malignos. Y estar pinchando un tumor sólido, lógicamente sus tumores son muy vascularizados, pueden producir una hemorragia. Uno. Entonces, ese es un problema, ¿no? Entonces podemos producir un sangrado, ¿no? Por lo tanto, no se recomienda, una angiografía no recomienda, ¿no? Salvo que sospechemos tal vez que sea una lesión tal vez algo benigna, ¿no? Como un cocitoma o un angioedema, pero aún así no debería hacerse una biopsia por aspiración en un tumor sólido. Porque decía ella duda, ¿no? El TAC es el mejor método, TAC con contraste estoy repitiendo, informa de la afectación sobre el nivel de parénquima, sobre los vasos sanguíneos, las venas, la vena cava, renal, la cava. Si hay metastasis ganglionares en un 80%, como hay metastasis ganglionares, que generalmente los daños están a nivel de la vena cava y la aorta. Y las lesiones a nivel de los órganos adyacentes, ¿no? Puede ser el hígado, el vaso, si es en el lado izquierdo. ¿Okay? Esto ya no se usa, la urografía que ya pasó de moda. Acá vemos una distorsión de la sustancia de contraste a nivel de parénquima, que podría sospechar una masa ocupante a nivel del parénquima renal. La ecografía renal también no se usa. La mayoría, como digo, los tumores son neovascularizados, pero normalmente no es un examen básico que ya pasó también de moda.
Acá es una zona de, cuando hablaba de metástasis en estadios 4, entonces hablaba de una zona de metastásica, ¿no? Entonces, ¿dónde puede alojarse la zona metastásica? Tenemos a nivel del hígado, a nivel de los pulmones, a nivel del cerebro, a nivel de los huesos. Entonces, eso a tener en cuenta. Si un paciente tiene tumor renal y tiene dolor de cabeza, problemas de visión o problemas de cefalea intensa, tenemos la obligación de complementar la tomografía con una tomografía cerebral, ¿no? Si hay tos, síntomas respiratorios, se complementa con una tomografía torácica, ¿no? Y, lógicamente, si encontramos una fosfatasa alcalina, dolor de huesos, tenemos que complementar con una centellograma óseo o gamografía ósea, donde vamos a ver imágenes histolíticas. Lo característico muchas veces, también puede ver como característica clínica las famosas fracturas patológicas que pueden aparecer a nivel en cualquier parte, realmente la parte de los miembros inferiores, a nivel de los huesos del fémur, donde a un simple movimiento, subir o bajar escaleras puede producir una fractura de un momento a otro sin haber cargado peso. Entonces, eso es una fractura patológica, producto de una lesión tumoral. En este caso, podríamos estar relacionado al cáncer del riñón. El tratamiento básicamente depende del estadiaje, ¿no? Y la metástasis que puedan haber. Entonces, normalmente en estadios localizados, podemos hacer una nefrectomía parcial o radical, ¿no? La nefrectomía parcial normalmente está muy circunscrita cuando el tumor es único, sólido, y es un T1, ¿no? Un T1. O sea, menos de 7 centímetros. Hablamos de un tumor de 4 centímetros, entonces podemos hacer una nefrectomía parcial, con bordes libres, ¿no? Una parte, se saca una parte nomás. Lógicamente, la nefrectomía parcial no tiene sus indicaciones absolutas, sobre todo si el paciente es monorreno, ¿no? Si su paciente es monorreno, tenemos que hacer una parcial, no queda otra. Más aún si es localizado, es pequeño. Asimismo, también se podría hacer como otra condición es que hacer una nefrectomía parcial cuando el riñón contralateral tenga alguna alteración de insuficiencia renal, ¿no? O sea por un problema de fondo metabólico, sea hipertensión o diabetes, entonces tenemos que hacer un parcial, ¿no? Porque el riñón no está trabajando al 100%, entonces tenemos que preservar la mayor cantidad de riñón para no mandarle una insuficiencia renal de golpe. Lógicamente, la nefrectomía radical ya es sacar todo el riñón con la grasa perirenal, toda la fase gerota, se saca todo de forma completa. En caso de que el tumor, pues un tumor ya que está confirmado en gerota, o ya hablaremos, o sea, un T2 hasta un T3 se puede sacar de forma completa, ¿no? En un T4 está muy puntualmente indicado, se llama cirugía citoreductiva acompañada con terapia, inmunoterapia coadyuvante que vamos a ver posteriormente. Entonces, eso es lo que ya les estaba explicando sobre la nefrectomía parcial, ¿no? Tumores tipo T1, ¿no? Generalmente menos de 7 centímetros. ¿Y cuándo se hace? Cuando son tumores, cuando es un riñón único, cuando los tumores son bilaterales, totalmente indicado en esos casos, ¿no? Bien delimitar los tumores pequeños sin afectación de la grasa perirenal, y la supervivencia y recidivas locales son iguales que la nefrectomía radical. Entonces, una vez sometido a cualquiera de estos procedimientos quirúrgicos, el paciente tiene que hacer un seguimiento. Según las estadísticas o el porcentaje, imagino que han leído, el porcentaje de recidivas o recurrencias que pueden aparecer cuando son estadios 1 y 2 son muy bajas, ¿no? Haciendo una nefrectomía parcial o radical, 1 y 2, casi el 80-90% es de buen pronóstico. O sea, es muy difícil que recurran esa zona.
En cambio, cuando son localmente avanzados, estadios T3 con 4DN, entonces ahí el porcentaje va bajando un 50%, y si es un estadio 4, el porcentaje de sobrevivencia llega más o menos mucho más bajo, menos de 10%. Entonces, tiene un buen porcentaje de sobrevivencia en los tumores localizados, en este caso, ¿no? Como estadio 1 y 2, ¿no? Y la recurrencia es muy baja, ¿no? Un 80-90% de supervivencia en estadios localmente avanzados, en estadio 3, perdón, y la supervivencia aumenta también un poquito, 60%, 50%, y la recurrencia también es moderada, no es muy frecuente. La vaciamiento ganglionar, o sea, la extirpación de los ganglios, como vemos acá, que están de color verde, que están a nivel de los paracabo y paraórticos, no mejora la supervivencia. Es válido para el estiaje, pero no ayuda a la supervivencia. Entonces, al ser una nefrectomía radical con vaciamiento ganglionar, no va a mejorar la supervivencia, ¿no? La quimio y la radioterapia tienen prácticamente respuesta casi nula, no se usa. Y asimismo se ha visto que en el caso de metástasis se ha descrito la cirugía citoreductiva, o sea, la citoreductiva significa hacer una nefrectomía radical, tumores de estadio metastásico, pero como no hay una sola metástasis a un solo órgano, ¿no? Entonces se va acompañado lógicamente con una terapia inmunosupresora en forma simultánea, ¿no? La hormonoterapia y los progestágenos también siendo totalmente ineficaces. Los primeros, estamos hablando de cánceres ya avanzados, ¿no? Ya estadio T4 con metástasis, ¿no? Estadio T4 con metástasis. La inmunoterapia se usaba en esos casos, en cánceres avanzados. Lógicamente, se usaba para poder estimular los linfocitos T para que puedan matar a las células malignas, ¿no? Cancerígenas. Lamentablemente, el uso de interferones, interleuquinas, linfocitos killer activados, se usaron inicialmente como primer tratamiento para cáncer avanzado, pero no hubo respuesta tan positiva y los efectos colaterales eran muy intensos, los efectos adversos. Entonces, se trató de usar otros tipos de sustancias que usan mucho los oncólogos, que son las sustancias que disminuyen la angiogénesis. Entonces ahí apareció los medicamentos que se dan vía oral, ¿no? Que disminuyen la angiogénesis tumoral, como el sumatinib, que inhibe el RKTS, o sea, el receptor de la tirosinoquinasa, que se da por vía oral, con aquellos nuevos agentes que inhiben la angiogénesis, y la tensirolimuz, que inhibe la mTOR, que se da por vía endovenosa, ¿no? Son nuevos agentes que ayudan a manejar este tipo de los tumores avanzados. Autovacunas elaboradas con linfocitos peritumorales, una respuesta alentadora, aumenta la supervivencia a medida que el tiempo va transcurriendo entre el tumor primario y la metástasis. En el adenocarcinoma, la posibilidad de metástasis sucesivas son bastante locales y tardias, 10 o más años después de una nefrectomía. Entonces tenemos que tener en cuenta que una vez tratado el paciente con adenocarcinoma renal, ya sea por una cirugía o ¿no? Puede haber una recidiva en esa zona, pero no inmediata, sino en años. Por lo tanto, estos pacientes una vez tratados, en cualquier forma quirúrgica o con tratamiento de angiogénesis, ¿no? Tiene que ser evaluado en el primer año cada 6 meses, el siguiente año al año, al segundo año, tercer año, porque se ha visto que puede haber una recidiva, sobre todo en tumores mucho más avanzados, estadios 3 y 4, que la recurrencia es mucho más alta, de tal forma que los 3 primeros años tienen que ser
evaluadas en forma permanente, porque las recidivas van a aparecer muy frecuentemente dentro de los primeros años, los 3 primeros años después de ser sometido a cualquier tipo de tratamiento quirúrgico. Por último, ya hablaremos sobre este tumor, que es el tumor de Wills, que se ve en niños. Este tumor de Wills se ve 1/8, de un octavo de 10.000 nacimientos. Es un tumor embrionario maligno de células blastimales, estromales y epiteliales en proporciones variables. Corresponde al 6% de los cánceres infantiles. ¿Ya? Okay, se ubica dentro del 5º lugar de los tumores en general en niños, malignos en niños. Se ve más frecuentemente en raza negra y se ve entre edades de 1 a 5 años, ¿no? No hay predilección por sexo, es igual en hombres que en mujeres. Generalmente es mucho más unilateral y la clínica, lo más frecuente que se ve en tumor de Wills es la presencia de una masa tumoral, un tumor. Esto es su presentación mucho más frecuente, casi es la presentación más clásica. Cuando pregunten examen accidentado, ¿cuál es la presentación más clásica de un tumor de Wills? En la masa. Luego la hematuria, la hipertensión, eso ya no es la presentación clásica de inicio. El 90% tiene una sobrevida global a los 5 años. El tratamiento de elección es la nefrectomía. En cambio, estos tumores es diferente a los otros tumores que se dan en adultos, que es el adenocarcinoma. En estos sí responden a la quimio y a la radioterapia adyuvante. Responden muy bien a ese tratamiento. Tenemos otros tumores secundarios al pulmón, que también son clasificados, justo ya mencionado, dentro de los tumores renales, ya mencioné al inicio, el adenocarcinoma en un 80-90%, luego sigue el tumor de Wills, un porcentaje querido, y por último tenemos los tumores secundarios, son tumor pulmonar, que puede ser metastático a riñón. Existen también tumores benignos en el riñón, ¿no? Tenemos los adenomas, que es más frecuente en adultos. No hay diferenciación con el adenocarcinoma clínicamente. También tenemos tumores benignos, como es el angiomiolipoma, que está asociado mucho a la esclerosis tuberosa. Es un tumor que tiene 3 componentes: el componente angio significa vascular, mioma músculo y lipoma el tejido graso, ¿no? Esto a veces son tan intensos, tan extensos. Acá tenemos una imagen de un angiomiolipoma, ¿no? Que tiene las 3 características que ya mencioné, que pueden tomar un gran tamaño y pueden lesionarse y producir un sangrado, como tiene vasos sanguíneos, y producir un sangrado peritoneal. ¿En qué caso se extirpa? Están asociados también a esclerosis tuberosa. En este caso, si es sangrado peritoneal, lo más recomendable es hacer una nefrectomía, ¿no? ¿Ok? Otra cosa importante que me olvidaba decirles, también se puede hacer una nefrectomía radical en algunos casos puntuales, en tumores avanzados de riñón, ¿no? Cuando el paciente tiene una hematuria franca o cuando tiene mucho dolor lumbar. Entonces, en esos casos también está indicado hacer una cirugía radical en estadios avanzados. Si es un angiomiolipoma pequeño, chico, generalmente quedan observaciones y tratamientos conservadores, pero como les dije, cuando hay ocasiones del famoso síndrome de Winterlich, es característico de un sangrado porque se revientan los vasos sanguíneos y se forma un hematoma a nivel retroperitoneal donde puede bajar la hemoglobina y poner en peligro la vida del paciente. Entonces, ahí tenemos que ya indicar pues, la extirpación de este riñón, ¿no? Y acá tenemos angiomiolipomas mucho más pequeñitos, ¿no? Normalmente esto queda en observación. El oncocitoma es otro tumor benigno, a veces da metástasis. Cuando es de gran tamaño, produce dolor más ocupante, podemos hacer una nefrectomía. El amartoma fetal es otro tumor también de niños.
Ok, y ahí acabamos el tema de los tumores renales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, todo claro. Ok. Ok, entonces vamos a comenzar sobre su exposición sobre su revista de casos clínicos. Ok, no sé, les dejo, no sé,